Y hoy iniciamos una nueva serie de sermones o de enseñanzas basadas en el estudio de la carta de los Efesios. Así que si trajo su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Efesios. Esta nueva serie de sermones basadas en este hermoso pasaje. Ustedes saben que, cuando se lee la carta a los romanos, ¿verdad?, escrita por Pablo a los creyentes en Roma, se dice que es la carta de la constitución de la fe cristiana. Pero Efesios sería entonces, porque Efesios es como llegar a una cúspide magnífica o gloriosa, por decirlo así, del Nuevo Testamento en cuanto a teología bíblica, cristocéntrica, y al quehacer en la vida como cristiano. Y por ende, Efesios, algunos teólogos importantes le han llamado el himno de adoración de la iglesia redimida. El himno de adoración de la iglesia redimida. Esa es la belleza que vamos a ver en Efesios. Como lo mencioné antes, y no hay discusión alguna al respecto, fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. La iglesia de Efesios, o el pueblo de Éfeso, se encontraba donde es hoy día Turquía. Para todas aquellas que ven novelas turcas, ¿verdad? Puede ser que todos esos actores eran descendientes de gente que participó de la iglesia de Éfeso. Ojalá. Hoy día, como sabemos, ese pueblo está gobernado por, más que todo, una gran influencia. Hay una gran influencia de varias doctrinas, pero sobre todo el Islam, ¿verdad? Se puede ir a visitar y son pueblos hermosos. Me tocó pasar por ahí una vez, pero no puedes decir abiertamente que sos cristiano, ¿verdad? Así nomás, te metes en problemas. En aquellos entonces, en los tiempos de Pablo, y era conocido, muy famoso, porque ahí quedaba un templo de la diosa Artemisa o Diana, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y también, no sé si recuerdan, dentro de los viajes de Pablo, el segundo viaje de Pablo, que llegó a este lugar y conoció a Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila fueron quienes eventualmente después siguieron el trabajo del desarrollo de la iglesia en Éfeso. Éfeso también es mencionada en Apocalipsis después, en una carta que él escribió, o en una mención que hace Juan cuando escribe Apocalipsis, pero los advierte y les dice que Éfeso perdió su primer amor, ¿verdad? Eso es lo que dice de Éfeso. Timoteo pastoreó en Éfeso también, ¿verdad? Y eventualmente le tocó tratar de predicar sana doctrina y fue empoderado por su mentor, el apóstol Pablo, y le decía: vea, predique aunque usted sea joven, porque había otras personas dentro de la iglesia predicando otras doctrinas que contradecían los mandatos divinos. Eso ocurre hoy día, ¿verdad? Todavía que hay personas con doctrinas diferentes dentro del cristianismo que contradicen lo que es Cristo y lo que Dios ha prácticamente instituido en la palabra, ¿verdad? Pero bueno, esta carta tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, meramente doctrina. Si usted quiere profundizarse en el significado de lo que es salvado en Cristo, vamos a hacerlo. No se pierda estos sermones, por favor lea la carta. Si usted si sabes leer básico, vas a leer los 6 capítulos en media hora. Si lees rápido, lo puedes leer en 20 minutitos, terminaste de leer los 6 capítulos.
Pero nosotros vamos a ir porción por porción, como es de costumbre, para ver, como digo yo siempre, las perlas, ¿verdad?, que hay acá. Entonces, los primeros 3 capítulos son teológicos y los segundos 3 capítulos tienen que ver sobre todo con vida práctica. Ok, es entender quiénes somos, dónde estamos en Cristo y ahora cómo debes de actuar conforme a esa verdad gloriosa. Eso es lo que vamos a ver en los próximos 2 meses y medio desde la carta de Efesios. ¿Estamos claros? Entonces, esta carta como cristianos, como iglesia, nos va a elevar, nos saca el polvo de las circunstancias y nos sienta en donde pertenecemos, a como dice la carta, en los lugares celestiales con Cristo. Vamos a ver hoy una pinceladita de lo que significa eso. De hecho, la serie de sermones está titulada así, en Cristo, porque esta frase aparece más de 18 veces en la carta, y si le agregamos todas las menciones, como que no dice literalmente en Cristo, pero dice en Él, o en el Señor, o en Jesucristo, son más de 26 veces a lo largo de la carta. Es la frase que más se repite. Entonces, por eso hemos convenido llamar la serie de sermones en Cristo. Y el título del sermón de hoy, que va a ser basado en los 3 primeros versículos de la carta, es Bendecidos en Cristo. Bendecidos en Cristo. Tiene que ver meramente con quiénes somos en Cristo, dónde estamos en Cristo, qué tenemos en Cristo y nuestra posición en Cristo. Básicamente ahí resumí los 4 puntos que vamos a ver hoy. Hermanos, recuerden que una vez que somos iglesia, la esposa de Cristo, una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón y se rindió ante Él como su Rey y Señor, no se trata la vida, no se trata de lo que hacemos por Cristo, no se trata de eso. Se trata de dónde estamos, y estamos en Cristo. Hay un pasaje por ahí que todos se saben, que en Cristo todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas, ¿verdad? Lo viejo no me define. Oremos para empezar con esta lectura de este capítulo, y que es claro, contundente y hermoso. Dice así, oremos, perdón. Padre Santo, Señor, gracias por esta mañana maravillosa que nos permites estar aquí como tu iglesia para alabarte, honrarte, reconocerte, Señor, para estudiarte, para conocerte más, para obedecerte, Señor, amarnos los unos a los otros. Y sobre todo, Padre, rendírtelo hoy. Recibe toda honra y gloria de parte nuestra, por medio de la disposición de nuestros corazones y mentes, para leer esta carta conforme a lo que usted ha designado en cuanto a sus principios para nosotros, y el poder del Espíritu Santo así nos habla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, leamos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, quiero comentarles que dentro de los recursos que el pastor David me compartió, yo me estoy basando y tengo como acompañamiento este libro. Está en inglés, entonces se pueden imaginar la gran tarea que tengo de leer en inglés y traducir algunas cosas que no capto, pero de los 3 libritos que tengo, este me tiene como atrapado. Es de un teólogo que se llama Sam Gordon y se llama El genio de la gracia, así se llama.
Es básicamente un estudio exegético de la carta de los Filipenses, basado básicamente en la gracia, ¿verdad? Y en la identidad de Cristo. Entonces me van a escuchar eventualmente decir en algún momento, como dice Sam Gordon en su libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy usando este libro como fuente de estudio por cualquier cosa, pero porque este hermano lo que está sacando lo sacó de la palabra, ¿verdad? Simplemente anduvo antes que muchos de nosotros estudiando y ahí está. Bueno, si vemos estos 3 versículos que parecen una introducción y una dedicatoria sencilla, vamos a ver 4 puntos importantísimos que tienen que ver con quiénes somos en Cristo. Número 1, nuestra identidad en Cristo. Ese es el punto número 1. Si usted no tiene un boletín, puede levantar su mano y nuestro equipo de bienvenida le va a hacer llegar uno, pero acá tiene un resumen de los 4 puntos que vamos a ver hoy. El número 1 es ese precisamente, nuestra identidad en Cristo. Pablo empieza la carta así. En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ojo, qué importante. Pablo no se autodenomina apóstol, ¿verdad? No fue así como un ascenso humano. Como hoy día podemos ver en algunas iglesias que hay profetas, apóstoles, arcángel con mención a querubín y otras posiciones que yo no sé qué se andan inventando, ¿verdad? Pero no es un asunto de una promoción o un ascenso humano. No se trata de eso. No se trata de un automérito, de decir, mire, yo aquí ya tengo suficiente rango para ser considerado apóstol. Como hemos visto muchísimas veces, y fue recientemente explicado en la serie de sermones anterior, apóstol no es cualquiera. Y hay unos indicadores que nos dicen quién puede ser llamado apóstol, entre esos, haber visto a Cristo justificado, haber visto su obra, ¿verdad? Y en este caso, Pablo no se autodenomina apóstol, sino que él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Fue por la voluntad de Dios. Hermanos, ¿se recuerdan que recientemente vimos que la gracia siempre comienza en Dios? Acabamos de ver una serie de sermones de una cultura de generosidad basados en la Shema, en Deuteronomio, ¿verdad? Oye Israel, Dios uno es, yo soy su Dios, Dios uno solo. Por eso ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Vimos eso. Y que Dios es un Dios generoso. Y que la generosidad comienza con entender que Dios es generoso. Y Dios es generoso en gracia. Y la gracia es bondad de parte de Él, no merecida. La gracia comienza con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. No recibe influencia. Vean qué loco. No recibe influencia en lo absoluto, pero Él nos recuerda y nos dice que pidamos. Pedid y se os dará. La voluntad de Dios es santa, es soberana, y por voluntad soberana de Dios, Pablo es llamado apóstol. Este señor Sam Gordon, ves, aquí es donde lo menciono, él dice que antes de que nosotros podamos hablar de nuestras bendiciones, deberíamos hablar o establecer el origen de todo plan. Como lo hace Pablo. Pablo lo establece. ¿Cuál es el origen de todo plan? Dios. Porque Él creó todas las cosas. ¿Y el plan de salvación cuál es el origen? Yo soy tan dichoso porque soy salvo y decidí ser salvo. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una ocurrencia humana. La gracia comienza con la voluntad de Dios, no nace en el corazón del hombre, sino en el propósito firme y eterno de Dios. Sí, la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Por eso les decía el domingo anterior que ahora estamos subidos en el barco.
Fuimos rescatados, pero ahora estamos en el barco de la misión y nuestra misión es predicar el Evangelio para que otros oigan y el Espíritu Santo haga su obra. ¿Verdad? De eso se trata. Entonces, hermanos, nuestra seguridad no descansa en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es inestable, es fluctuante. Es una palabrota que significa inestable, que se baila entre un extremo y el otro, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que somos inestables muchas veces emocionalmente, físicamente, mentalmente, económicamente, etcétera, etcétera? Entonces, imagínense si la salvación dependiera de nosotros. Seríamos salvos un ratito, otro ratito no, a veces sí, hoy no, estaría raro. Y eso no es así. Por gracia somos salvados por medio de la fe en Jesucristo, no por obra y don de nosotros, sino por don de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y eso es maravilloso. Entonces, Pablo establece precisamente eso, el origen de todo plan, de toda posición, de toda identidad que tenga que ver con Él, es Dios, es la voluntad de Dios, que es firme y eterna, no es fluctuante o inestable. ¿Estamos claros? Entonces, nuestra identidad en Cristo es firme y eterna, porque la voluntad y el plan de Dios son firmes y eternos. Esto tiene, o debería tener, una gran repercusión en quién dice usted que tiene la última palabra sobre quién es usted. Y ya vamos a ver más esto. Punto número 2, sigamos leyendo y vamos, bueno, antes de avanzar al punto 2, identidad en Cristo, claro, pero leamos un poquito más. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, una identidad por la voluntad de Dios. La carta está dirigida ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos no significa perfectos, ¿recuerdan? Estamos en el, puede significar completo o perfecto cuando se refiere a Dios, pero nosotros estamos en el proceso, ¿verdad? En el proceso. Somos ahí, santos en proceso. Pero santos en este caso, como lo usa en Efesios, significa, apartados por Dios con un propósito. Apartados en el griego que aparece aquí es agios, que significa separación con un propósito, en este caso sagrado. ¿Usted sabía que usted es separado con un propósito sagrado? ¿Cómo viviría usted su vida si usted entiende que usted está separado con un propósito sagrado? No solo para proveer a su familia, para hacer platica, comprar chinches. Ese no es el propósito de la vida, porque nos vamos a morir, todo eso se queda aquí. ¿Cómo estamos dejando huella en esta tierra, sabiendo que tu propósito, o sea, que usted es apartado con un propósito sagrado, divino, conforme a la voluntad de Dios? Entonces, la carta no va dirigida a los que intentan ser santos, aquellos que la están pulseando, aquellos que son santos. En el momento que usted decide venir a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo como hijo de Dios santo, y usted es embestido con todas las bendiciones del Señor. Dice a los santos. ¿Por qué a los santos? Porque alguien que intenta ser santo puede ser que está intentando buscar del Señor apenas, pero en el momento que usted encontró al Señor, ya es santo, y la posición precede su práctica. Una vez que usted es santo, entonces ejerce como santo. Por eso esta carta va dirigida a los santos, en principio, y agarramos el principio, a los santos que están escuchando esta palabra hoy día, a usted. Entonces, hermanos, note que hay una frase clave también, porque dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles, la fidelidad
también es otra cosa que simplemente podemos replicar, porque Dios ha sido fiel y justo. Dios es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. ¿Y cómo usted responde a alguien que hace semejante cosa? Con fidelidad, no poniendo otros dioses enfrente de él, u otros intereses, o propios intereses, sino que es una vida que depende de Dios y se conecta con Dios y entiende qué es lo que Dios quiere para su vida, porque es un santo, es una persona apartada con un propósito sagrado. Y aquí está el corazón de la carta, en Cristo Jesús. No hay otra manera que podamos ser santos. Bueno, aunque por ahí hay otras doctrinas que denominan santos a personas, ¿verdad? Pero no es el caso acá. No somos santos en nosotros mismos, somos santos porque estamos unidos a Cristo. Por eso el mandato, sed santos porque yo soy santo. Sed santas porque yo soy santo. La lucha con el pecado no comienza con intentando comportarnos mejor, no comienza ahí. Comienza recordando quiénes somos en Cristo. Ahí comienza la lucha con el pecado. Porque en el momento que usted lo intenta, está bien, hay que identificar la raíz del pecado, la lascivia, lujuria, lo que sea. Hay que identificarla, pero no para darle poder, sino para pararla en seco y decirle: yo soy santa, yo soy santo, soy apartado por un propósito. El Dios vivo, hecho hombre, murió en la cruz del Calvario por mí, para darme acceso al Padre y una vida eterna plena y un gran propósito aquí en la tierra, que ahí lo voy descubriendo y nada me va a apartar de eso. Yo soy santa, yo soy santo en Cristo Jesús, y no hay nada más poderoso, no hay ninguna otra posición más poderosa. Por eso el punto número 2, basado en el versículo 3, habla de nuestra posición espiritual. Entonces, hablamos de nuestra identidad definida en Cristo, ahora de nuestra posición. ¿Qué dice el 3? Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. Pablo comienza con adoración. Cuando entendemos y conocemos quién es Dios, la única respuesta que el ser humano, la única respuesta correcta que el ser humano puede tener a la comprensión de la capacidad que como humanos limitados tenemos de quién es Dios, es adoración. ¿Saben que fuimos creados para adorar a Dios? ¿Verdad? ¿Saben que cuando vayamos al cielo, ese será nuestro trabajo? Adoración eterna. Y saben que estamos llamados entonces acá en la tierra a vivir una vida de adoración. Pero hermanos, la teología genuina, o sea, el conocimiento de Dios, el conocimiento correcto de Dios, el estudio que usted haga de Dios, en el momento que tiene una mínima comprensión de quién es Dios, la teología genuina siempre va a terminar con doxología. ¿Qué es la doxología? Alabanza a la divinidad, alabanza a la Trinidad, básicamente. Reconociendo que siempre ha estado antes de mí, siempre estuvo antes de que yo viniera a Él, está conmigo ahora y permanecerá y vivirá para siempre en tres personas. Hermanos, eso es lo que hace Pablo. En este momento él recalca cuál es tu posición, mi posición y la posición de Él. Adoradores. Adorar, bendecir a Dios con tus pensamientos, con tu físico, con tu alma, con las 3 T. ¿Recuerdan que vimos ahí para transicionar de la serie anterior a esta? Con tu tiempo, tus talentos y tu tesoro. Hermanos,
La palabra bendito o eulogía viene de elogiar, o significa elogiar. No viene de elogiar, viene de esa palabra, ¿verdad? Al revés. O eulogetos, que es bendito, y solo es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. No verás esta palabra utilizada en ningún momento para decir benditos niños, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser utilizada en toda doxología. Entonces, especialmente a la Trinidad, pero es nosotros, ¿por qué bendecimos a Dios? Porque Él nos bendijo primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? La salvación produce adoración. ¿Cómo actúa y cómo debe actuar una alma que sabe que está en pena, atada, con un destino cruel, cuando es liberada y rota las cadenas por alguien? Ustedes lo ven en las películas, es una reacción natural, porque así debemos actuar. Viene alguien, salva a un pueblo y todos adoran a ese Salvador. Hoy por hoy Juan Santamaría es recordado todavía cuando no tenemos certeza que si fue una historia real. Y que hay un día feriado de Juan Santamaría. Entonces, ante la comprensión, el conocimiento de Dios y lo que Él ha hecho en tu vida, tu posición es una posición espiritual que ha de llevarte a adorar en espíritu y en verdad con tu estilo de vida. Nuestra identidad en Cristo nos da una posición espiritual que se llama ser un adorador. Ser un adorador. Hermanos, ¿por qué? Bueno, la salvación produce adoración y no solo eso. Vamos a ver cómo nuestra posición viene de entender que tenemos una provisión completa también. Cuando usted entiende que tu provisión es completa, que es el punto 3, vean la segunda parte del versículo 3, dice que nos bendijo con toda, ojo esa palabra, toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Aquí hay tres, en solo esta frase hay 3 verdades poderosísimas. ¿Cuánta bendición espiritual cuenta usted? Toda. Hermanos, el gran problema del cristiano es que muchas veces anda buscando lo que ya posee. Porque tal vez no le da el lugar correcto a quien es Cristo en su vida, y por ende su identidad está forjada muchas veces por otras cosas. Nuestra identidad es en Cristo, y eso nos da una posición, porque nuestra provisión está completa. Dice, nos bendijo, o sea, es una bendición que ya sucedió. Nos bendijo es lo que se llama en el hebreo un tiempo aoristo, que es un tiempo pasado pero vigente. O sea, es algo que ya sucedió pero sigue vigente. O sea, Dios te bendijo y es una condición, es una membresía que no vence. ¿Ya me entienden? No necesita actualizaciones, no necesita un modelo nuevo. Ya sucedió y está vigente por la eternidad. Ya te bendijo, ya nos bendijo. No dice y nos bendecirá una y otra vez y cada vez que usted lo necesite. No dice que nos está bendiciendo gradualmente conforme a su comportamiento. Ya ocurrió. Y nos dio toda bendición. Toda bendición. En el momento que somos unidos con Cristo, recibimos uno y cada recurso espiritual que usted necesita. Eso es así. ¿Por qué? Porque somos sellados con el Espíritu Santo.
¿Cuántos otros Espíritus Santos quieres? Solo hay uno, como dice la Shema. Uno solo. Hermanos, ya hemos recibido lo necesario. Ustedes han visto cuando a un atleta se le dice que tiene potencial, ¿verdad? Uy, ¿qué potencial que tiene? ¿O qué potencial tiene este joven? El potencial no es suficiente si no lo ejerce, si no tiene disciplina, si no se compromete. No es suficiente el potencial. El potencial significa que tiene tantos dotes para llegar a ser lo que quiere, pero tiene que ejercerlo. Hermanos, Cristo, o Dios a través de su Hijo Cristo y su plan perfecto divino de salvación, te ha dado, te ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Está usted pidiéndole a Dios algo que ya posee? Piense en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Ay, Señor, dame paz. Muy común cuando vamos manejando, especialmente y tarde. O dame un helicóptero a no llegar tarde. Paciencia, bondad. Qué fácil es perder la bondad, el ser amables, generosos. Cuánto condicionamos a la gente, como papás a nuestros hijos, o a nuestras esposas, o esposas a esposos. Condicionamos nuestra relación. Es una bendición completa, hermanos. Dice toda bendición espiritual, toda, no solo algunas, o la mayoría, o las básicas. Bueno, yo tengo las básicas. No es una certificación por niveles. Es todo, el Espíritu Santo está todo en usted, todo, completo. En Cristo no hay creyentes de segunda categoría. Usted es creyente, punto. Usted es hijo de Dios por la misericordia en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, punto. Sos hijo de Dios, sos hija de Dios y eso es todo. No existe tal cosa como una élite espiritual tampoco, con acceso privilegiado. Eso se llama gnosticismo. El gnosticismo fue algo que atacó esta iglesia de Éfeso. Gente que llegaba a decir que tenía revelación especial, que sí, que en la Biblia existe tal cosa, pero yo tengo mayor conocimiento que el Señor me ha revelado. No, eso es gnosticismo, no hay tal élite. Eso es falso. Nada que ver. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda. Y como dice el pastor David, en el griego y en el hebreo la palabra toda significa toda. Hermanos, no existe una élite. Todo creyente verdadero posee plenitud de los recursos espirituales en Cristo. Vamos a ver más adelante en Efesios que habla de ponerse la armadura. Usted posee esa armadura. Usted decide si se la pone o no, pero usted la posee. Usted posee el acceso a los dones espirituales, a los frutos espirituales. Usted tiene, no sé si, bueno, a mí me gusta ver películas de acción, ¿verdad? Cuando puedo. Y eventualmente una de mis partes favoritas es cuando el bueno de la película, que por lo general es un rayado con un montón de conocimientos en armas y en tácticas, abre una bodeguita así y tiene disposición de todas las armas que quiera, ¿verdad? Y dice, ahora sí, se jodieron los malos, ¿verdad? Esa es como mis partes más favoritas y yo hasta pienso, uy, no, ¿por qué no agarro esa otra? Yo agarraría esa porque tienen ese montón de armas y agarran una pistolita 9 milímetros y unas cositas chiquititas y hago como que... Y a veces como cristianos somos así. Tenemos el arsenal de toda la bendición del Espíritu Santo, porque recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra demonios y potestades que están en todo lado.
Y cuando venimos a nuestro arsenal, elegimos la que más me gusta, la que menos me incomoda, tal vez, no sé. Pero usted tiene todo el arsenal porque ha sido bendecido con toda bendición espiritual, hermanos. Y es eso, es una bendición espiritual, no es irreal. Espiritual no significa que no es real. Recuerde que nuestra lucha es espiritual, el mundo es espiritual. El otro día, la Lidia me escuchó en una conversación, bueno, estuvimos en medio de una conversación ahí con gente que habló de la mona y los sustos y toda esa cosa, ¿verdad? Hermanos, yo no creía en esas cosas hasta que me pasó algo sin andarlo buscando, porque Jacó era un pueblo que había mucha brujería. Digo había, o posiblemente todavía, pero el mundo espiritual es real. La brujería, el satanismo, la santería, todo eso es real. Hace un tiempo, por algún tiempito yo trabajé acá en la iglesia como encargado de mantenimiento. ¡Ay, qué manera! Entonces allá andaba cortando plantas y todo eso, y una vez, quitando unas silicones que teníamos en la entrada, me encontré 2 entierros. Un tipo de brujería metida en un frasquito con una lectura, unos aceites y unas cosas. ¿Para quién o para qué? ¿Y qué hace mucha gente cuando encuentra algo así? Acude a otro brujo. ¡Ay, tengo un entierro! Abre la puerta a Satanás para seguir bailando con el diablo. Bote eso a la basura y en el nombre de Jesucristo nada podrá apartarme de su amor, porque eso no tiene, el enemigo no me puede tocar. Si usted está resguardado en Cristo, porque fuiste dotado con toda bendición espiritual. Ahora, si usted voluntariamente cierra el cajón de las municiones y las armas y se va al mundo espiritual contrario, pecaminoso, lo que sea, pues ni modo, ni modo. Somos dueños de nuestras consecuencias también en ese sentido. El problema es que Satanás va a seguir jugando con su mente, porque le abriste la puerta. Y aunque él no te pueda tocar, vos abriste la puerta. Y el arma más poderosa de Satanás hoy día es el desánimo, porque él es el príncipe de la mentira, el desánimo y la confusión. ¿Quiere Satanás desarmar una iglesia? Desánimo, confusión. Hermanos, recuerden que una bendición espiritual significa que proviene del Espíritu Santo, y pertenece a la esfera del Espíritu. La mayor tragedia del cristiano moderno es medir la bendición con parámetros materiales. Saben que Pablo está en una prisión cuando escribe esto, ¿verdad? Está en una prisión cuando escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdan? Y sin embargo, Pablo en esta carta va a hablar de riquezas. La palabra riqueza es mencionada como 12 veces también. Y vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque la riqueza, nuestra riqueza, no depende de circunstancias externas. Usted es hijo de Dios, Dios ya te bendijo con toda provisión completa, con toda bendición completa. Hermanos, ahora, en el pasaje, en el versículo 3, continúa diciendo, ya que ya leímos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, adoración, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual, y esto es chivísima. ¿En dónde nos bendijo con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Este es el cuarto punto acá. Y es entrar en terreno profundo.
que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, como yo entiendo. Lugares celestiales aparecen mencionados 5 o 6 veces en la carta de Efesios. Lugares celestiales. Y no es simplemente un cielo futuro después de la muerte. Es la esfera espiritual en la que Jesucristo reina en este momento. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre en el trono de la gracia. Está sentado dentro de su corazón y con el Espíritu Santo gobierna todo el mundo espiritual que hay, influenciando desde usted, no solo hacia usted. Eso es rajadísimo, en el buen sentido de la palabra, por decir, chivísima, fuertísimo, poderoso. Esto es una verdad poderosísima. Entonces, vamos a ver más adelante en Efesios 2:6 que dice que, o Pablo va a decir como que estamos sentados con Él. Espiritualmente, si usted está en Cristo y nueva criatura es, usted está sentado en el trono. Espiritualmente, usted está sentado en el trono con Cristo, a la diestra del Padre. Eso es así de bravo. Por eso es tan importante entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Hermanos, no es una ubicación geográfica, es una posición. Es tu posición. Aunque caminamos en la tierra, mercamos en la tierra, vivimos en la tierra, pertenecemos al cielo. Eso es así. Hermanos, aunque luchamos aquí, nuestra ciudadanía, nuestra pertenencia está arriba, en el cielo, en lugares celestiales en Cristo. Eso es así de bravo, eso es así de importante, eso es así de poderoso. Entonces, en estos 3 versículos que parecen una mera introducción, reconociendo a Dios y con mucha humildad de parte de Pablo, los principios que hemos visto que podemos extraer son esos. Nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestra provisión en Cristo es completa y nuestra ubicación gloriosa. Son las perlas que tiene este pasaje que les decía. Ahora, quiero hacerles la siguiente pregunta. Pensando como me está ayudando a pensar este señor, don Sam Gordon, en el libro El genio de la gracia, este señor enfatiza 3 cosas: que antes de que nosotros lucháramos, ya fuimos bendecidos. Entonces, cuando usted identifica que está en medio de una lucha, recuerde que ya usted fue bendecido. Ya fuiste bendecido y posees una bendición como completa. Antes de que obedeciéramos, o antes de que obedezcamos, ya fuimos aceptados. No depende de si obedecemos o no. Ya fuiste aceptada, ya fuiste aceptado. Tu respuesta por haber sido aceptado, estar en esa ubicación gloriosa, en lugares celestiales, con Cristo, es obedecer. ¿Verdad? Reaccionar con adoración en todo tu estilo de vida, antes de que falláramos. Ya fuimos asegurados en Cristo. Y nada de lo creado nos puede apartar de su amor, como dice Romanos. Hermanos, como pueden ver, Efesios comienza en el cielo, no en la tierra. Con quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, nuestra identidad y en dónde verdaderamente estamos. Hermanos, comienza con Dios. Y es Dios, no el hombre ni la mujer. Pero recuerden esto que es preciado y hermoso. Comienza con bendición, no con demanda.
Sí, a veces predicamos fuerte la palabra aquí, porque es la palabra de nuestra responsabilidad comunicarla, retarles en el Señor. Pero hoy quiero que vayan animados, que ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice el apóstol aquí. Hermanos, la vida cristiana no es una escalera que subimos, es una posición que recibimos por gracia y misericordia en Cristo Jesús. ¿Cómo respondemos a eso? Y recuerde que usted tiene todo el arsenal, toda disposición. Ahora sí las preguntas. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque todas estas bendiciones están únicamente en Él. No en la iglesia y como resultado de la iglesia, porque la iglesia es una congregación, un conjunto de personas que por fe en Cristo y lo que Él ha hecho nosotros nos reunimos conforme a su palabra, su mandato, para adorarle, crecer, animarnos, servirle, ir a predicar afuera. Si estás en Cristo, entonces, ¿vives desde tu identidad y posición en Él? ¿O tus emociones todavía te traicionan? Hermanos, sus emociones y sentimientos van a cambiar. Tu posición no. Porque Dios no cambia. Y la voluntad de Dios es firme y eterna. Y por último, está reflejando en tu vida la gratitud, la bendición por lo que hayas recibido. Hoy yo no lo llamo, ni te llamo, ni te exhorto a esforzarte más. Te animo a adorar más profundamente. Te quiero invitar a que vengas en este momento a una intimidad mayor con el Señor, a un lugar que Él ya tiene reservado, a la cita más importante que vas a tener este fin de semana del amor y la amistad. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre eterno, gracias te damos. Gracias, oh Dios, porque por tu voluntad, Señor, hemos sido salvados, librados del pecado y apartados con un propósito sagrado para servirte, honrarte, adorarte en todo momento con toda nuestra vida. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos sido provistos con toda bendición, con todo recurso espiritual para llevar esta vida en la tierra conforme a tu voluntad, Padre Santo, y para tu honra y gloria, Señor, desde una posición gloriosa en Cristo. Padre, recibe adoración en este momento. Señor, abrázanos. Venimos de corazón para que nos abraces, para conocerte más, para adorarte más. Señor, mira mi corazón, mira mi alma, lo más profundo de mi ser. Estas entrañas, Señor, te adoran, te reconocen. Señor, estas entrañas te pertenecen y entendemos que todo lo que soy, con mis dones, con mis defectos, con mis carencias, con mis abundancias, con mi salud o mi falta de, Señor, pero todo lo que soy te pertenece y está dotado espiritualmente de toda potestad, bendición dada en Cristo a través de tu Santo Espíritu. Y por eso alabamos tu nombre, te glorificamos, oh Dios. Y Padre, recibe honra y gloria, Señor.
aceptado que somos pecadores y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Padre, saldremos de aquí felices y contentos a buscar adorarte más profundamente. Guíanos en el estudio de toda esta carta y por favor sigue dando su favor hacia nosotros, a esta comunidad cristiana, a la misión y visión que has dispuesto para este